¿Sabes que el rezo del Santo Rosario es una gran devoción que te protege, te asiste y te acerca a Dios? En este video te mostraré un poco de la historia que dio origen al Santo Rosario. Te ayudará a conocer muchos detalles sobre esta gran devoción y sobre todo, los grandes tesoros que contiene. Comenzaremos descubriendo cómo surge el rezo, las promesas que contiene, los primeros impulsores de esta devoción y posteriormente mencionaremos algunos santos de nuestro tiempo, quienes tuvieron un profundo amor por la Virgen María, y que el rezo del Santo Rosario en sus vidas era indispensable. Mencionaremos también algunas de las frases de estos grandes santos sobre esta devoción. Históricamente sabemos que la Virgen María ha realizado diversas promesas de diferentes tipos, abundando el rezo, la penitencia y la conversión. Todo ello ha sido a través de apariciones a santos y beatos. Y en este caso ha revelado los beneficios espirituales, para aquellos que rezan el rosario con devoción. Aquí tienes las revelaciones más significativas y los protagonistas a quienes fueron entregadas. En primer lugar tenemos a Santo Domingo de Guzmán. Este santo vivió del año 1170 al 1221. Fue un presbítero castellano, un referente fundamental en la historia de la Iglesia, conocido principalmente por ser el fundador de la Orden de Predicadores, cuyos miembros son llamados comúnmente dominicos. Es importante mencionar que en esa época se vivía un tiempo de crisis muy fuerte para la Iglesia. Sin embargo, Dios que nunca se olvida de nosotros. En el año 1214, durante un día de mucho silencio y paz en el que Domingo se encontraba en oración, tuvo un momento de éxtasis, y es cuando se le aparece la Virgen y le da una revelación maravillosa. Es el instante en el que le entrega el rosario, y le dice que será rezado como una arma de conversión para todas las almas. Es decir, María le presentó a Santo Domingo el rosario como la solución para combatir la herejía y convertir los corazones. Le hizo 15 promesas. Es importante hacer una pequeña observación. Las promesas que otorga la Virgen no se deben considerar como magia, sino que es una guía, consuelo y luz, sobre las gracias espirituales que recibe aquella alma que medita con sinceridad los misterios de la vida de Jesús y María. ¿Cuáles son las 15 promesas de la Virgen María? Enseguida te las comento. 1. Protección especial. Quien rece constantemente mi rosario recibirá una gracia especial y mi protección soberana. 2. Abundancia de gracias. Prometo mi protección y las mayores gracias a todos aquellos que recen el rosario. 3. Arma contra el mal. El rosario será un arma poderosa contra el infierno, destruirá los vicios, librará del pecado y abatirá las herejías. 4. Florecimiento de las virtudes. Hará germinar las virtudes y las buenas obras, obtendrá para las almas la misericordia divina, sustituirá en los corazones el amor del mundo por el amor de Dios. 5. Salvación garantizada. El alma que se me encomiende por el rosario no perecerá. 6. Paz y conversión. Quien rece devotamente el rosario, meditando sus sagrados misterios, no será oprimido por la desgracia, no morirá de muerte desdichada y se convertirá si es pecador. 7. Auxilio en la muerte. Los verdaderos devotos de mi rosario no morirán sin los sacramentos de la Iglesia. 8. Luz divina. Los que rezan mi rosario encontrarán durante su vida y en la hora de su muerte la luz de Dios y la plenitud de sus gracias. 9. Liberación del purgatorio. Yo libraré del purgatorio a los que han sido devotos del rosario. 10. Gloria en el cielo. Los hijos fieles de mi rosario gozarán de una gloria especial en el cielo. 11. Eficacia en la petición. Se obtendrá todo lo que se me pidiere mediante el rezo del rosario. 12. Socorro en las necesidades. Aquellos que propaguen mi rosario serán socorridos por mí, en todas sus necesidades. 13. Intercesión celestial. He obtenido de mi Hijo, que todos los devotos del rosario, tengan por hermanos a toda la corte celestial en vida y en la hora de la muerte.
14. Filiación divina. Los que rezan mi rosario son mis hijos, y hermanos de mi Hijo único, Jesucristo. 15. Señal de predestinación. La devoción a mi rosario es una señal manifiesta de predestinación. Es decir, salvación. Hasta aquí hablaremos sobre Santo Domingo de Guzmán. Pasemos a otra persona que hizo bastante por esta devoción. El beato Alain de la Rocha, siglo XV. Conocido también como Alain de la Roche. Fue un fraile dominico y teólogo bretón, nacido hacia 1428 en Bretaña, Francia, y fallecido en 1475 en los Países Bajos. Es una figura clave en la historia del cristianismo porque fue el gran restaurador y promotor del Santo Rosario en el siglo XV. A finales de la Edad Media, la devoción al rosario había decaído. Alain de la Rocha, que era una persona muy espiritual y de mucha oración, afirmó haber recibido visiones de la Virgen y de Santo Domingo de Guzmán, quienes le pidieron reavivar esta oración. Fue él quien estructuró la devoción tal como la conocíamos hace algunos años con los misterios de gloria, dolor y gozo, dividiéndola en 150 Avemarías, en paralelo a los 150 salmos de la Biblia. Hoy día se agregaron los misterios del uso luminosos, que fueron creados e incorporados al Santo Rosario por el Papa San Juan Pablo II. Te comento los datos históricos de esta incorporación. Propósito. El Papa introdujo estos misterios para completar el ciclo de la vida de Jesús, enfocándose en su vida pública, desde su bautismo hasta la institución de la Eucaristía, ya que los misterios tradicionales saltaban de su infancia, gozosos, directamente a su pasión, dolorosos, dejando un vacío muy grande, sobre todo en la vida pública de Jesús. Documento oficial de la presentación. El anuncio se hizo a través de la carta apostólica titulada Rosarium Virginis Mariae, el Rosario de la Virgen María. Fecha de publicación. Fueron presentados oficialmente el 16 de octubre de 2002. La tercer santa que mencionaremos es Santa Bernadette Soubirous, quien vivió en los años 1844 al 1879. Fue una joven pastora francesa cuya humildad y fe transformaron el pequeño pueblo de Lourdes en uno de los centros de peregrinación más importantes del mundo. En el año de 1858, en Lourdes, la Virgen se le aparece por 18 ocasiones en la gruta de Massabielle. Durante estos encuentros, el rosario fue el eje central de la comunicación. Bernadette tuvo la revelación en la que comparte que la Virgen María llevaba un rosario en el brazo. También rezó el rosario con Bernadette. Ella pasaba las cuentas mientras la Virgen escuchaba, uniéndose solo en el Gloria al Padre. Mostró que el rezo del rosario es un camino de penitencia y oración por la conversión de los pecadores. El cuarto caso son los 3 pastorcitos de Fátima en el año 1917. Lucía, Francisco y Jacinta recibieron una de las revelaciones más urgentes sobre esta devoción. Ellos vivieron varias apariciones de la Virgen y en cada una de ellas la Virgen insistió: rezad el rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. Durante la última aparición, la Virgen se identificó explícitamente como la Señora del Rosario, revelando que el rosario es el medio para evitar que las almas caigan en el infierno y para detener los conflictos globales. Resumen de las promesas. Independientemente de la persona que tuvo los encuentros con la Virgen, las revelaciones coinciden en los siguientes puntos. Protección. Es defensa contra los enemigos del alma y las tentaciones. Paz. Tranquilidad interior, en el entorno familiar y mundial. Misericordia. La obtención de aquello que se pide, siempre que sea para el bien de las almas y su salvación. Acompañamiento. Asistencia especial de la Virgen en la hora de la muerte. Dato curioso. ¿Sabías que la palabra rosario significa corona de rosas? Cada vez que se reza un Ave María con devoción, es como si se le regalara una rosa a la Virgen.
Y un rosario completo es una corona de flores. Aquí damos por concluida la sección del origen y los precursores para que esta devoción se mantuviera vigente. Ahora mencionaremos algunos santos contemporáneos y seguramente que conoces sus historias o has escuchado mencionarles. Existen muchos santos que han tenido el rezo del Santo Rosario como compañero inseparable, no obstante, mencionaremos unos pocos. Cada uno de ellos encontró en esta oración una faceta distinta. Para algunos fue un arma, para otros una cadena de amor o una escuela de vida, también un soporte en los sufrimientos. Repasemos algunos de ellos. Primero, San Juan Pablo II. Fue quizás el mayor promotor del rosario en el siglo XX. Incluso añadió los misterios luminosos, para completar el ciclo de la vida de Jesús. Sus frases más conocidas fueron: "El rosario es mi oración predilecta". Es una oración maravillosa en su sencillez y en su profundidad. Rezar el rosario no es otra cosa que contemplar con María el rostro de Cristo. Segundo, Santa Teresa de Calcuta. A esta gran santa de nuestros tiempos nunca se la veía sin su rosario en la mano. Incluso mientras caminaba por las calles de Calcuta o hablaba con líderes mundiales, portaba su rosario. Era inseparable. Algunas de sus frases fueron: "Aférrate al rosario como la planta trepadora se aferra al árbol, porque sin la Virgen no podemos sostenernos. Si rezan el rosario juntos, se mantendrán juntos", refiriéndose a la paz en las familias. Tercero, San Luis María Grignion de Montfort. Fue el autor del libro, El secreto admirable del Santísimo Rosario, que es considerado el manual definitivo sobre esta devoción. Sus frases más conocidas son: "Jamás un alma que rece su rosario todos los días se condenará y el rosario es un tesoro de bendiciones y los pecadores que lo rezan obtendrán el perdón". Cuarto, San José María Escrivá de Balaguer. Fundador del Opus Dei, enfatizaba el rosario como una oración de niños que se vuelven locos de amor por su madre. Sus frases más conocidas son: "El rosario es un arma poderosa. Úsala con confianza y te maravillarás de los resultados". ¿Por qué el rosario es tan eficaz? Porque es oración que se hace con humildad. Quinto, San Francisco de Sales. Doctor de la Iglesia. Consideraba el rosario como la forma más perfecta de oración para quienes tienen muchas ocupaciones. Él decía que el rosario es la mejor forma de oración y el medio más eficaz para alcanzar la vida eterna. Sexto, no podíamos dejar de mencionar al Padre Pío. Este gran santo querido por todos nosotros, era un hombre de pocas palabras pero de gran impacto. Para él, el rosario no era una sugerencia, sino una necesidad vital. Aquí tienes sus frases más potentes y famosas sobre esta devoción. Sobre el rosario como combate espiritual: "Dadme mi arma, dadme el rosario". Su petición constante en su lecho de muerte. El rosario es el arma de defensa y de salvación, regalada por María a la humanidad. Con el rosario se ganan las batallas. Sobre el poder que el rezo del rosario tiene contra el mal. Recordemos que el Padre Pío tenía encuentros muy crudos con lo que él llamaba el barba azul, el demonio, y sus frases reflejan esa lucha. Satanás quiere destruir esta oración, pero nunca lo logrará. Es la oración de aquella que triunfa sobre todo y sobre todos. El rosario es la oración que hace temblar al infierno. Si quieres paz en tu corazón, en tu casa y en tu patria, reza el rosario todos los días. Sobre la relación con la Virgen María, para el Padre Pío, rezar el rosario era como tomar de la mano a María. Ide a la Virgen, amadla, rezad siempre el rosario. Ella ha puesto en esta oración toda su gracia. Quisiera que los días tuvieran 48 horas para poder rezar más rosarios. María es la estrella que nos guía en el mar de la vida hacia el puerto del Padre.
El rosario es la cuerda que nos mantiene unidos a esa estrella. Por último, también nos dejó unas frases para esta devoción en la vida cotidiana. Reza el rosario y hazlo con frecuencia. Te cuesta tan poco y da tanto. Un detalle curioso, el rosario de los 15 minutos. El Padre Pío decía que no hacía falta estar en un éxtasis místico para rezarlo. El simple hecho de llevarlo en el bolsillo o tocar las cuentas en medio del trabajo ya era una forma de decirle a la Virgen, confío en ti. Él decía que el rosario es un arma que se puede disparar incluso en silencio, mientras caminas o esperas. Como puedes ver, el rezo del Santo Rosario con devoción no es solo una repetición de oraciones, sino un compendio del Evangelio que nos permite meditar y profundizar en la vida de Jesús. También es una de las herramientas espirituales más completas que existen. Rezarlo diariamente es un arma contra las tentaciones y los vicios, que además de ello, nos concede claridad para discernir en decisiones importantes, ya que nos otorga una luz especial para elegir el camino a seguir. Por otro lado, también brinda la protección y acompañamiento de la Virgen María, y la confianza en que ella nos guiará en el día a día hasta que nos entregue en los brazos del Padre. ¿Has tenido experiencias espirituales con el rezo del Santo Rosario? ¿Has sentido la protección de la Virgen? ¿Con el rezo se han solucionado problemas que has tenido? ¿Hay personas que han obtenido la sanación? Todas esas cosas no son obras de la casualidad, es que la Virgen está contigo, está intercediendo ante Dios para que atienda todas tus necesidades, está caminando contigo y nunca te abandona. En nuestro canal encontrarás el rosario diariamente. También tenemos biografías de santos y beatos, que además de permitirte conocerlos, sus ejemplos de vida son píldoras de fuerza y valentía para la vida diaria. Existe en nuestro canal material para tu crecimiento espiritual y amor a Dios. Encontrarás, además de las vidas de santos, oraciones, curiosidades, y mucho más. Te invitamos a que te suscribas, compartas y marques la campanita para que recibas las notificaciones de las incorporaciones.